¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Clima de negociación política, ¿por conveniencia o por convicción? No, a mí me De parece, las dos partes, a mí me parece imprescindible y necesario hacerlo, mucho más cuando está en discusión la cuestión fiscal de las provincias y de la nación, y la necesidad de que en este diálogo que se inició formalmente hoy con la convocatoria del presidente y que ahora continuará seguramente con el ministro de Hacienda y el ministro del Interior, los gobernadores puedan acordar las cuestiones centrales que hacen a la gobernabilidad de los estados federales, de las provincias, se pueda encauzar el tema del fondo del conurbano sin resolución de la Corte, sin que haya afectación de los recursos de la coparticipación de las provincias. Hoy se avanzó bastante en este punto, Y en este camino me parece que ha habido avances significativos. Me parece que se ha abierto un espacio de diálogo y negociación que vamos a ver cómo concluye en la semana que viene. Más allá de reformas tributarias, reforma laboral, tributos que entran, que salen, pareciera que el nudo de todo el debate, al menos por lo que representa para el objetivo del gobierno de achicar el déficit fiscal, es la reforma previsional. Sí, está dentro del marco y del escenario de la discusión con los gobernadores. Esta estructuración del nuevo acuerdo fiscal o pacto fiscal o acuerdo federal o prórroga del pacto fiscal encierra, de acuerdo a las informaciones y al borrador que está trabajando el gobierno, la necesidad de modificar la fórmula previsional de ajuste de los salarios previsionales. ¿Y usted cómo lo ve eso? A priori, antes de entrar en primer lugar, tengo una visión, digamos, compleja de todo el sistema previsional argentino. Es un sistema previsional que ha crecido y que en la relación de activos y pasivos es totalmente asimétrica. ¿1 a 3, 1 a 4 está, más o menos? No, mucho tenemos menos. 9 ¿Más? millones de activos, 8 y pico, contra 6 de pasivos. El sistema creció con moratorias importantes, mucha gente que no tenía ninguna posibilidad de jubilarse porque no había hecho aportes, porque a lo mejor... Porque hay uno de los problemas también que hay que abordar y hay que discutir seriamente con los gremios, que es el tema del blanqueo laboral, la necesidad de que el que trabaja esté en blanco y que pueda hacer los aportes para que el sistema previsional se consolide. Incorporación también del sistema de pensiones no contributivas al marco del universo previsional, asignación universal. Uno cuando analiza concretamente el componente del gasto público, estamos cerca del 47-48%. Con el lo que es el sistema asignación por hijo y jubilaciones. Claro, el sistema funciona con financiamiento del Estado Nacional. Digamos, no se autoabastece, no recauda en términos de hay que poner plata del Tesoro. Indudablemente que también el gobierno cometió un error. Este gobierno. Aumentó el gasto previsional en 1.2 con la famosa reparación histórica. Sí. Que además no paró de ninguna manera el reclamo ni la acción judicial. Al contrario, creo que se ha viralizado y es una acción constante y permanente. Lo que digo es que, bueno, esta corrección, ¿qué plantea? El componente de la recaudación, como se elimina el artículo 104, que tiene que ver con la ley de coparticipación y fundamentalmente con ganancias, ese sistema de recaudación ya no va a estar en el cómputo de los saberes jubilatorios. Va a estar afectado incluso el componente del aumento salarial previsional. Es un tema arduo y complejo para explicarlo, pero claro, digo, si se toca el 104 y se elimina, hay necesidad de colocarle un nuevo elemento correctivo al sistema previsional. Lo que plantea el gobierno es hacer un ajuste por inflación cada 3 meses. Es un tema que habrá que estudiarlo en el ámbito de la Cámara y fundamentalmente tiene un primer paso, que es que el acuerdo federal, los gobernadores estén de acuerdo con este proceso, porque como cuando hablamos de recursos, por algún lado... digamos, los recursos hay que ponerlos arriba de la mesa. Hay una crítica que es, bueno, los recursos acá, para que haya un acuerdo, van a salir de los jubilados van a ganar menos que antes. No van a ganar menos que antes. A ver. Van a ganar
el sueldo se va a mantener constante y va a ser No ajustado. van a mejorar, digamos, aquellos que están en niveles un poquito bajos. En realidad, la mínima. el problema de la Argentina ha sido siempre que el impacto devaluatorio o la inflación constante que hemos tenido en los últimos 80 años de la Argentina producen un fuerte deterioro del salario. Esta es la realidad. La fórmula ha sido realmente positiva, hay que decirlo. Digamos, ¿por qué? Porque aún en momentos en que la actividad económica decrece y decrece la recaudación, como se toma con relación al año anterior, siempre es mejor. Ahora, la pregunta que hay que hacerse, esto ya es más profundo, si el sistema provisional es sostenible en el tiempo y los jubilados que aportan toda la vida, que hacen un esfuerzo de tener empleo en blanco y aportar toda la vida, mañana pueden tener previsibilidad jubilatoria en Argentina. No lo van a Este es un tener. tema, El sistema este no es un aguanta. tema que, bueno... Hoy el presidente dijo, Pichetto, dijo, la ANSES, así como está, no aguanta más. Lo dijo. Mira, en hay la reunión algunas con los experiencias que nos han... gobernadores. A mí, digamos, lo analizo de algunas experiencias personales. En la provincia de Río Negro teníamos un sistema jubilatorio que permitía jubilaciones anticipadas, 20 años de aporte a las mujeres. Bueno, esa caja provincial en un momento determinado colapsó, estalló por el aire y estuvimos cerca de 7 o 8 meses sin que los jubilados cobraron hasta que se transfirió la caja al Estado Nacional. Hay muchas provincias que han mantenido el sistema jubilatorio. Y lo mantienen incluso con situaciones de carácter excepcional. Hay beneficios importantes. Algunas tienen historias que tienen que ver con la población, la Patagonia. Bueno, Santa Cruz tiene un Santa régimen, Cruz. claro. Bueno, el proceso de las jubilaciones en el mundo es un proceso altamente complejo, porque además se ha prolongado la vida, digamos. Y este es un tema que todos los estados, aún los estados desarrollados, estados de bienestar, Sí, tiene que quedan dificultad. pocos, tienen un problema desde el punto de vista del financiamiento de los sistemas jubilatorios. Bueno, este sistema Lo que tiene digo un es, siglo, más lo o que menos, digo es desde que, lo el propuso tema, Bismarck. el tema necesita un abordaje serio, responsable, discutido también con los sectores que representan a los jubilados, con los economistas, con los gobernadores, con la política en general, porque si se aborda desde el facilismo de lo políticamente correcto, de que todos quieren quedar bien con todos, bueno, no va a ser posible el acuerdo fiscal, no se va a poder resolver la cuestión del déficit previsional. ¿Y esto en una semana se puede conseguir? Porque ahora se pasó un cuarto intermedio en una semana. ¿O esto es un tema que va a haber que este es un discutir tema más tiempo? que tendrá el tiempo que los gobernadores determinen tenerlo. Hay incluso algunas demandas en el marco de la reforma impositiva que están siendo abordadas por el gobierno, que yo creo que han sido posiciones muy fuertes que afectaban intereses de las economías regionales. Ustedes van a hablar ahora con un gobernador que tiene una economía importante en materia regional. Y bueno, esos temas también están siendo revisados, con lo cual, bueno, hay un escenario, como ustedes dijeron al principio, de diálogo. ¿Cómo lo está viendo al presidente usted desde el lugar en que está, no? Digo, ¿a cuánto? Un mes de las elecciones. Yo creo que, en primer lugar, nunca subestimo a un presidente, porque ha llegado a ese lugar y hacer esquemas de subestimación me parece muy... ¿Usted cree que alguien lo subestimó? No, yo creo que sí, que hubo algunas visiones ligadas al club del helicóptero, a la salida, que esto explotaba. Me parece que no hubo una valoración, incluso muchos encuestadores. El ciclo del gobierno, esto ya casi como de una mirada de análisis político, se consolidó con el resultado electoral, tiene un ciclo ascendente. Vamos a ver hasta dónde llega, si se prolonga en el 2019. Yo creo que al gobierno en el 2019 lo van a medir por lo económico. Y fundamentalmente, como si el gobierno no cuida a la clase media, estamos en complicaciones y va a tener problemas en el resultado electoral del 2019. Hay cierta desaprensión en algunas medidas fiscales que toman los estados provinciales. A mí me parece bien bajar el costo de las empresas para incentivar la actividad privada, y el crecimiento tiene que ir por la actividad privada, pero cuando las medidas impactan en las familias, es medio complicado. Si el impacto del inmobiliario en Provincia de Buenos Aires va a ser del 56%, sobre una inflación planteada en el marco del presupuesto del 12%,
hay una música que está tocando mal en la orquesta, hay alguno que está... Bueno, hay algo mal. No me dijo cómo lo ve el presidente. Porque el favor de subestimarlo ya no se lo van a hacer. Del presidente que empezó hace 2 años a este presidente... Lo veo con un mayor decisionismo, ha tomado algunas decisiones, lo veo más consolidado. La selección, el triunfo tiene un valor en política, siempre. Sí, claro. Es un dato... La derrota también. Y la derrota también, por supuesto. ¿Al peronismo cómo lo ve? Lo veo en un momento muy complejo. Todavía no ha abordado un debate y una autocrítica sobre lo que pasó en el 2015. Yo pienso que con los actores del 2015 no es posible un proceso de renovación. La experiencia histórica nos demuestra que cuando perdió Luder hubo un proceso de renovación y de recambio de dirigentes y de la generación nueva que apareció y ocupó un protagonismo importante que permitió la recuperación del peronismo. Creo que el peronismo tiene un debate ideológico que darse. Me parece que el espacio del peronismo es el centro nacional. En el centro cuando usted habla de ideológico, lo marca en estos términos. Usted percibe que el peronismo en los últimos años del centro se ha corrido a la izquierda. Ha tenido un entrismo de la izquierda, que es uno de los hechos que el general Perón siempre analizaba con mucha precisión. Y le han entrado fuerte al ejercicio del gobierno. Hubo protagonistas importantes de la izquierda argentina que estuvieron en los últimos 4 años y medio gravitando en la toma de decisiones del gobierno de la expresidenta. Mal, le fue mal, porque mire cómo terminaron. Yo creo que el cepo, que es una medida casi de carácter soviético, el cierre de la economía con los DEJAI, el inmovilismo de la actividad privada, digamos, la pérdida de la obra pública, no de la obra pública, sino de la obra privada, la no construcción, la venta inmobiliaria, los impuestos a los automóviles, fueron medidas acertadas que provocaron un impacto en la actividad económica privada y lo único que creció en los últimos 5 años fue el empleo público. A ver, ¿sí? Entonces, a ver, esto lo tenemos que discutir, me parece que hay que hacer un debate inteligente, sin agraviar a nadie, pero decir las cosas como son. Incluso si uno analiza el diseño de Unidad Ciudadana, son los mismos componentes y las mismas motivaciones que se tuvo en el gobierno de los 4 últimos años y medio. Los últimos 4 años. Sí. Con el proceso del 2011 al 2015, estuvo signado por cambios estructurales en la toma de decisiones. Ruptura con la CGT, ruptura con el movimiento obrero, ruptura con el Poder Judicial, ruptura con los medios de comunicación. Bueno, este proceso habrá que analizarlo, habrá que discutirlo, y el peronismo se debe a este debate, y hay que hacer una tarea de reconstrucción y de qué lugar ocupamos en el escenario democrático de la Argentina. Yo creo que tenemos que hacer una oposición responsable, racional, inteligente y de propuestas. Y trabajar para ser alternativa en el momento que la sociedad vuelva a confiar en nosotros. Esto puede ser en el 2019, cuanto más tarde la tarea de la reconstrucción y el debate, más tarde vamos 4 años van a ir para el retorno. Exactamente. Pregunto, ¿es verdad que usted tiene planeado visitar a Julio Devido detenido? Lo voy a visitar, sí. ¿Sabe por qué? Porque, A ver, ¿por qué? Porque la gente que está en la cárcel está en una situación de desgracia y uno tiene que tener una mirada de solidaridad. Y porque hay sectores... ¿Pero le hizo ruido algo de lo que dijo Aníbal Fernández o va por qué? No, yo tengo una buena relación con Aníbal, pero no, para nada. Y yo lo que sostuve, y lo vuelvo a sostener en este programa, que la prisión preventiva es un proceso de pena anticipada, en una etapa procesal donde todavía no ha habido juzgamiento de la cuestión de fondo. Yo no discuto la cuestión de fondo, eso va a ser materia de un análisis de un tribunal, de la prueba, de las valoraciones que hagan los jueces, y habrá una sentencia. Al momento de la sentencia, cuando esta esté firme, podemos decir si hay culpabilidad o inocencia. Lo que digo es que la prisión anticipada, cuando no había causa de fuga, vale para Devido, para Vudú, para Juan Pérez, para cualquiera. Me parece que son algunas cuestiones que hoy hay que poner en debate y hacerlo con valentía. Yo creo que los muchachos de la Cámara de Diputados, tampoco quiero ofender a nadie, deberían haber bajado y haber expresado por lo menos una postura. El bloque kirchnerista. El bloque Defiende para la victoria. Debería haber bajado y haber defendido una posición, casi diría, judicialista. Pero es que Cristina dijo, no pongo la mano en el fuego, chau.
Sí. No lo va a ir Cristina no va a ir a visitar a Devido. A mí me parece, esos términos además siempre son poco convenientes. Un hombre que estuvo 30 años al lado de Néstor Kirchner, al lado de ella, merecía mínimamente el beneficio de la duda. Es decir, bueno, confío en que pueda probar su inocencia, que la acredite en los tribunales. El hombre se estaba presentando a cada uno de los requerimientos. Esto no es políticamente correcto tampoco. Digamos, usted dice. hablaba... Porque todo funciona de esta manera. Es mejor borrarse, no dar la cara. La verdad, me parece que el peronismo tiene una construcción más solidaria, independientemente de que después, bueno, en el proceso judicial se acredite las cuestiones. Está claro. Yo lo fui a ver a Carlos Menem, a Don Torcuato. Cuando era vicepresidente del bloque, sí, y fui a verlo al hombre. Y además fui solidario ahora. Usted fue a La Rioja. Fui a La Rioja y además defendí el derecho de Menem de ser candidato. Y lo dijo esto la Corte y la Cámara Federal, delegada por la Corte. Dijo, con Menem rige el principio de inocencia hasta tanto no haya sentencia definitiva. Esto vale para Menem y para Cristina. ¿Y para Cristina, si viene? También. Si viene, digo, un pedido de desafuero. Por supuesto. Y el Senado tiene una línea. Sí. Que es la línea de que, bueno, no entregar el desafuero hasta que no haya una sentencia firme. Es una posición jurisprudencial que se enmarca no en una voluntad política individual o del conjunto de los senadores, sino que tiene que ver con esta línea judicialista señalada por la Corte y por la Cámara Federal, que falló en el caso Carlos Menem y ratificó esta idea. Así que, bueno, cuando pueda voy a ir a verlo. Me parece que la gente que está en la cárcel, a mí no... Me parece que uno tiene que mantener conducta, ¿no? Digamos, actitudes. Gracias. Y dejar que la justicia funcione. Gracias, senador. Muy amable, ¿eh? No, gracias. Muy amable usted.